Yo decía hace unos minutos, Juan Carlos, que apoyaba esta iniciativa que está impulsando la Defensoría del Pueblo, que es declarar el año 2018 el año de la igualdad y la no violencia contra la mujer. Porque esto ha dejado de ser un fenómeno, el tema de la violencia contra la mujer, y se ha instalado en nuestra sociedad, de modo que, pese a que hay normas más duras, pese a que hay una figura especial para castigar a quien asesina a una mujer por el solo hecho de ser mujer, que es el feminicidio, con penas muy graves, no se disuade al agresor de maltratar a la mujer y de matarla. Pero además, nuestra sociedad no termina de deshacerse de este pensamiento machista que es atávico, que precisamente genera esta situación de desigualdad y esta mirada de menos que se le da a la mujer, que no tiene las mismas oportunidades profesionales, no tiene las mismas oportunidades salariales, pese a tener las mismas capacidades que un par masculino, y que además tiene, por su condición de ser mujer, menos oportunidades de acceso a la educación y de acceso a condiciones de trato igualitario. Así que encontraría sumamente extraño que no se impulsara incluso desde el gobierno esta iniciativa. Estamos con el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, para conversar de este tema. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Enhorabuena, lo felicito por esta iniciativa, porque la realidad nos empuja a que debe ser así, que debemos poner nuestros ojos, nuestra atención y el Estado al servicio de una población vulnerable, como son mujeres de todas las edades. Sin duda. Se han dado normas, hay planes, hay programas. Se ha tratado de involucrar al Estado, no ahora, sino desde hace ya varios años, y sin embargo los indicadores no solamente no se detienen, sino muy desafortunadamente van creciendo las violaciones, las agresiones, el feminicidio, las brechas, absolutamente todo va creciendo. La pregunta es ¿por qué sucede esto? La razón por la que sucede, evidentemente hay razones culturales, hay razones históricas a las que no nos vamos a remontar, pero claramente existe eso. Pero otra de las causas es que tanto la sociedad como el Estado tienen que cumplir su papel. Si el Estado no cumple su papel, yo creo que todo está perdido. Empezando desde el Ejecutivo, pasando por el Congreso, pasando por el Poder Judicial, la Fiscalía, las escuelas, absolutamente todos tienen que tener claro que este es un tema que tiene un inicio y que va a demorar mucho revertirlo, va a ser muy cuesta arriba, pero hay que empezar. ¿En la educación, defensor, doctor Gutiérrez? Porque, ¿sabe qué? Si no, ha habido mucha oposición en el Congreso de la República respecto a incluir el enfoque de género en la currícula escolar, porque hay intereses religiosos que están representados en el Congreso de la República que impiden que este enfoque sea contemplado, y es necesario, porque si no educamos de otra manera a los chicos, esto no va a cambiar. Esta guerra se gana en las aulas universitarias. Ahí se define el destino, la suerte de esta batalla, de esta guerra. Allí empieza. Por eso es fundamental que este enfoque de igualdad se instale en las instancias educativas, pero esté además presente en las comisarías, en los juzgados, en las fiscalías, en toda instancia del Estado. Y por eso es que queremos nosotros que este año sea el año de la igualdad y no violencia contra la mujer. No solamente como un tema nominativo, como un tema declarativo. Queremos que los planes lo podamos supervisar. Queremos que los planes se traduzcan en acciones, en programas. Queremos que se traduzca en presupuesto y que la Defensoría pueda supervisar y que la ciudadanía, además, tome esto como una bandera, como un primer paso. No va a ser suficiente el año 2018, pero va a ser importante, va a ser muy importante. Por eso es que la Defensoría está impulsando esto. Mire, conocemos todas las cifras. El 70% de mujeres ha sido agredida. No estoy hablando de una cifra que sea marginal, es el 7 de cada 10 mujeres ha sido agredida en su propia esfera familiar, por su pareja, su esposo, o por alguien que está vinculado a su esfera social o familiar. Esto es grave. Y si vamos a las zonas rurales es aún más grave.
Y si lo miramos desde la temprana edad de los niños, estamos viendo. Es todavía mucho más dramático. Yo creo que nadie puede sentirse ajeno, nadie puede ser indiferente a esto. Es muy importante. Esto tiene una vocación además de futuro, porque miren, la lucha por empoderar a la mujer es la lucha por el crecimiento del país, es la lucha por cerrar las desigualdades. Hay informes del Fondo Monetario Internacional que los países que van introduciendo, que permiten que las mujeres ganen el espacio público, son países que empiezan a crecer y son países que reducen la desigualdad. En los últimos años, y sobre todo con este despegue de Ni Una Menos, se ha logrado visibilizar el tema. Por lo menos lo estamos conversando y lo ponemos sobre la mesa, pero es importante recalcar que eso o el aumento de penas no cambia la cosmovisión que tienen las personas. Ahí es donde tenemos que incidir en un cambio verdadero, lo que usted decía, a través del sistema educativo. ¿No? Un cambio que va a ser paulatino, que va a demorar, pero al final nos va a llevar a otro estadio de sociedad, con otra visión de cómo, del rol que tiene la mujer en la sociedad. Lo que sucede es que cuando el tema llega al sistema de justicia, la agresión ya se dio. Cuando hablamos del sistema de justicia, las comisarías, es que ya la agresión... Estamos al final del camino. Exactamente, cuando ya es tarde. Lo que necesitamos es atajar, detener esto cuando está por empezar. Y por esto... eso quiero insistir, doctor Gutiérrez, en el tema de la educación. Usted habla de las universidades, pero yo hablaría de la educación desde chiquitos. O sea, tenemos que cambiar esa mentalidad y si no insistimos en que el Congreso tiene que tomar una actitud más responsable y dejarse de representar en un Estado laico posiciones de la Iglesia, posiciones religiosas, no vamos a avanzar en el tema. No, si dije universidades, cometí un error. Yo me refiero a todas las instancias educativas, todas, empezando desde los menores y no solo respecto del enfoque de las propias mujeres, sino también de los niños, porque solas no van a poder. Necesitamos que todos tengamos la misma visión, la misma mirada, enfoque de igualdad, enfoque de derechos, enfoque de género. De acuerdo. Ahí hay que hablar con el ministro Idel Wexler para que plasme eso. Es un tema pendiente, el tema de la educación, escuela de padres, porque que hay un tema, también el machismo está instalado en la población femenina y está muy arraigado. Y seguimos siendo permisivos con actitudes que son abiertamente machistas y se sigue juzgando. Cuando una mujer es agredida, se busca la culpa. ¿Qué habrá hecho? ¿Por qué se vistió? ¿Por qué fue a la discoteca? ¿Por qué bebió? Se sigue cuestionando a la víctima y no se mira al victimario. Y las razones por las que un hombre se comporta de esa manera, no se mira. Son patrones culturales que tenemos que cambiar. Exactamente. Ahora, ¿ha sido receptivo el Estado respecto a esta iniciativa de la Bueno, nos hemos comunicado con varios ministros que ya están apoyando la iniciativa. La propia presidenta del Consejo de Ministros nos ha mostrado su disposición a respaldar este tema. La presidenta de la Comisión de la Mujer en el Congreso, la señora Cecilia Chacón, también lo está respaldando. Nosotros esperamos que todo... el gobierno, todo el Congreso, en realidad todo el Estado se sume, porque este es el papel del Estado. Así es. Hablemos de la coyuntura política y estábamos, doctor Gutiérrez, hablando de esta encuesta en la que todos los políticos visibles, los líderes políticos visibles, incluyendo por supuesto el presidente de la República que está jalado con 0,6, salen con una desaprobación altísima. Hemos caído en un descrédito de la clase política que es sumamente preocupante, porque la sensación es, no creemos en nadie y el Perú, pese a que económicamente es visto como la estrella de la región, a nivel político la cosa está tan crispada que no vemos cuál es el camino. Lo que sucede es que el tema de la corrupción, el tema de Lavallato ha opacado prácticamente todo lo que debería hacer un gobierno. ¿En qué momento se le ha visto mejor este gobierno? El tema de la reconstrucción, el momento de la reconstrucción. Todos los ministros en la cancha y los aplaudimos. Cuando estuvo cerca de la gente, cuando estuvo atento a los temas sociales, salud, educación, alimentación, seguridad. En ese momento se le vio bien. Ahora están un poco distantes, o por lo menos parecen distantes de esos temas. Cuando hablamos de violencia contra la mujer, estamos hablando de temas que son transversales y muy profundos. Cuando hablamos de salud, por ejemplo, los temas de salud,
Hay equipos que están malogrados hace 6 meses. La salud es uno de los derechos más importantes y sin embargo no logramos revertir la situación. Los Igual en niños educación... están muriendo de varicela cuando debería ser una vacuna obligatoria en la cartilla de vacunación pública, pero como la vacuna es cara, entonces es muy caro. Y ni siquiera se le informa a la madre de familia que tiene que vacunarlo con varicela porque hay un tipo de varicela que sí puede matar a su hijo. Hemos perdido el enfoque, nos estamos centrando demasiado. No digo que esto no sea importante, desde luego que es muy importante. La lucha contra la corrupción es fundamental, pero tan importante como eso son los derechos fundamentales. Miren, cuando se aprobó la ley de reconstrucción con cambios, que se hizo en 48 horas, a nosotros nos pareció muy bien. Tanto el Ejecutivo como el Legislativo conciliaron y decidieron aprobar rápidamente esa ley, que tenía como propósito reconstruir pistas, puentes, todo eso nos pareció a nosotros muy bien. Pero dijimos, ¿y qué hay con el enfoque de derechos? Lo conversamos aquí. Exactamente, claro, aquí. Qué bueno que usted lo recuerde. Sí, claro. Sí. No todo es ladrillo, cemento y fierro, dijimos. Muy bien. ¿Cierto? Entiendo que la norma, mire cuánto tiempo ha pasado, recién se va a aprobar. Nosotros conversamos con el ministro, el presidente del Consejo de Ministros de aquel entonces se lo planteamos. Pero mire cuánto tiempo ha pasado. Entonces, por eso digo, estamos perdiendo el enfoque. A la gente lo que le interesa son los derechos fundamentales, la educación de sus hijos, la salud de sus hijos, la alimentación de sus hijos, claro, la seguridad. su día a día, Eso ¿no? es lo que Su le día a interesa. día, Por eso que las encuestas están como están. Claro, porque están desconectados, no sienten que haya alguien resolviendo sus problemas, que para eso eliges a tus congresistas y para eso eliges a un presidente. Ahora, la preocupación es que la crispación política ha llegado a un nivel de golpe y contragolpe, de venganza, porque la sensación es además que hay una bancada mayoritaria que quiere vacar al presidente con la fuerza de sus votos, y que hay un presidente débil, y que hay un poder judicial que reacciona también de acuerdo a intereses subalternos y no a la administración de justicia eficaz y transparente. Y eso es preocupante. En este escenario de canibalismo institucional, de canibalismo político, todos pierden. Se debilitan las instituciones como está evidenciado en las encuestas, pero también hay un gran ganador, y es el señor Alejandro Toledo. Yo veo muy difícil, muy complicado que se le pueda extraditar con un escenario como el que estamos viviendo, donde se acusa a un fiscal o se pretende iniciarle un proceso constitucional sin mayor fundamento, donde los fiscales se pasean por la televisión, aun cuando no opinen directamente sobre causas que están en curso de investigación, fiscales, jueces, los expedientes se filtran y aparecen en los medios. A mí me parece muy, muy preocupante, donde se flexibiliza el mandato de detención. Todo este escenario es preocupante. Toledo debe estar mirando y debe estar diciendo, bueno, ahí es donde me quieren llevar, a ese show judicial es donde me quieren llevar. Entonces sí. Un juez americano va a mirar con otra retina esto. ¿Usted siente que se ha farandulizado la administración de justicia? Lo que creo es que hay una guerra que no favorece a nadie. Creo que todas las instancias, todos los órganos estatales, todos los actores políticos en este momento tienen que tener mesura. Lo que no quiere decir de ninguna manera impunidad, pero mesura. No hay que exagerar las cosas, eso de pedir la vacancia en este momento, hay que tener mucha ponderación. Y los jueces deben cumplir su papel, los fiscales cumplir su papel. Ellos no son actores políticos. Y además actúan independientemente en el caso de la Fiscalía, independientemente del fiscal de la Nación. El fiscal no puede direccionar, y eso está claro. Sin embargo, Fuerza Popular reclama que el allanamiento ha sido arbitrario. Y reclama que no se le está midiendo con la misma vara respecto a otros investigados en el mismo proceso Lavallato, por ejemplo. Entonces, se le debe reclamar más ponderación a los magistrados que están llevando el caso, evaluar mejor a quién se le impone prisión preventiva o no, porque también el tema de prisión preventiva es otro asunto delicado. Debería ser, dicen todos los juristas, la excepción y no la regla. La regla es la libertad. Un juez es un garante de libertades, es un garante de derechos, no es un comisario. Entonces, eso hay que tener cuidado. Hay que fundamentar
de una manera redoblada cuando se va a dictar una orden de detención. Y finalmente, doctor Gutiérrez, en el caso del presidente Kuczynski, que había negado hasta el cansancio cualquier relación profesional con Odebrecht y termina admitiendo que sí hubo por lo menos una asesoría. Él se niega a asistir a la Comisión Lavallato y la Constitución lo contempla y lo protege en ese sentido, pero dada la crispación política que estamos viviendo y estas versiones contradictorias, ¿debería el presidente presentarse públicamente, explicar esto y transparentar toda la información? Bueno, lo he mencionado en otra oportunidad, el presidente tiene inmunidad de proceso, el presidente se ciña a la norma cuando dice que puede contestar por escrito, pero en un contexto como este se necesita que el vértice del poder, el vértice del Estado, quien representa a la nación, dé un gesto, lidere realmente la lucha contra la corrupción y atienda a la Comisión Lavallato o los invite, pero también debe exigirse que se trate al presidente, como a cualquier persona, se le trate con respeto, porque estamos hablando de quien personifica a la nación. De manera que hay que, como dije, de nuevo, hay que tener ponderación, porque de lo contrario se van debilitando las instituciones. En el Congreso también, cuando se invita a la gente, se le maltrata, ¿no? Eso también se ha convertido en un show. ¿Cómo hacemos para bajar las tensiones en todos lados? Porque parece que nadie quiere dejar de enfrentarse, ¿no? Dejar de pelear. ¿Cómo hacemos? Nos preocupamos por lo que le interesa a la gente, los derechos de las personas. A regresar a establecer una agenda que conecte con la gente que los eligió. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Son las 2 de la tarde con 1 minuto. Tenemos que ver los titulares.